Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Nos vamos a detener ahí un rato porque quiero que aprendamos acerca de la profecía del profeta, si todos los que profetizan son profetas o no, y cómo detectar si la profecía es de Dios o es almática, o a veces hasta puede ser demoníaca. Entonces tenemos que tener cuidado en eso y vamos a detectar todo esto. Así que por eso va a ser la primera parte. Es importante, ¿verdad?, que dice la iglesia, y nos insta aquí el apóstol Pablo a que procuremos primeramente el amor, ¿verdad? Porque si no somos, dice la palabra, como címbalo que resuena. Entonces tiene que haber amor en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no hay amor, no está el Espíritu de Dios en nosotros. Lo que decía hoy mi hermana Abby. Entonces, seguir el amor y procurar dones. O sea que es necesario que procuremos esos dones espirituales, que pidamos a Dios. Hoy yo pensaba, cuando miraba aquí al pastor Martín y al pastor Aldrin, cómo trabajaban, y qué bello cuando dice su palabra, ¿verdad? Pero a veces por la dureza del hombre hay divisiones, o tienen que hacer, ¿verdad?, por el ego del hombre. Pero que es mejor dos que uno, ¿verdad? Porque lo que uno no puede, el otro; lo que el otro no puede, el otro. Y es así, somos un equipo, porque estaban luchando para que la música sonara. Por eso dice, es mejor dos que uno, ¿verdad? Uno jalando por un lado y el otro por el otro. Hermana Rosita ayuda ya con los niños, hermana, ya somos un cuerpo, ¿verdad? Porque imagínense, aunque podemos trabajar con una sola mano, si nos faltara una, pero es mejor tener las dos que una. Es mejor tener los dos pies que uno. Entonces dice aquí, porque el que habla lenguas no habla a los hombres. He visto, ¿verdad? Y es que por eso no somos enseñados. He visto personas que van a orar por alguien que ni conoce del Señor o que no entiende de las lenguas, y empieza a orar en lenguas. Entonces, ¿está mal esto? Pues realmente, si el Espíritu te lleva, no, pero no es correcto, porque la otra persona, la persona que habla en lengua, le está hablando a Dios, y la otra persona no está siendo edificada. Porque cuando uno ora por ti, imagínate, aquí está Juanito y le digo, Señor, bendice su vida. Él está escuchando, que Dios bendiga su vida. Señor, levanta este bar. Él está escuchando. Pero si yo empiezo a hablar en lenguas y orar por él, él no va a entender nada. Así que él no va a ser edificado. Por eso, cuando ores por alguien, si tienes el don de lenguas, no es necesario que hables en lengua. Luego, si Juanito no conoce de Dios y no conoce la palabra y no ha sido bautizado en el Espíritu, porque ¿cuál es la verificación de que eres bautizado en el Espíritu? Sencillo, las lenguas. Si no tienes lenguas, entonces aún no has sido bautizado en el Espíritu. Entonces anhela ese bautizo. Y dice, entonces, sigamos aquí, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando tú estás hablando en lenguas, no estás hablando para que nadie sea edificado, sino es tu espíritu con Dios. Solo el Espíritu Santo puede interpretar esas lenguas. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Entonces, ¿para qué? Ahí vamos a detectar lo primero. La profecía edifica. La profecía exhorta. No siempre Dios te va a hablar
con hijito aquí, hijito, a veces te va a exhortar. Hijo mío, estás haciendo malas cosas. Hija mía, estás haciendo malas cosas. Pero siempre va a haber una salida. Vamos a detectar cuando la gente habla en el alma, ¿verdad? Porque como le debe el fulanito, dice el Señor, que pagues todas tus cuentas. Entonces eso es en el alma, porque hay una necesidad en el corazón de la persona que está profetizando. Pero cuando es del Espíritu, vas a encontrar edificación, exhortación y consolación. Espero que estemos entendiendo. Veamos el 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea que el que empieza a hablar en lengua y ora en lenguas se está edificando a sí mismo, pero no está edificando al pueblo. Por eso es que no me van a oír a mí solo hablar en lengua. Obviamente si el Espíritu lo pone, pues sí, pero con una interpretación, porque si no tengo interpretación, mejor no la hablo, porque quién sabe qué está hablando. Yo me estoy edificando, pero el pueblo no se está edificando. Entonces, si usted pasa al frente, o por ejemplo, si usted siente que Dios le habla para que hable al pueblo, pues vamos a ver cómo nos organizamos, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso, el orden, porque a veces dice que profeticen 2 o 3, ¿verdad? Porque a veces varios hermanos en iglesias grandes tienen como 5 una palabra, y pues o 6, pero el tiempo, ¿verdad? El tiempo es muy importante, porque es que el Espíritu Santo me dijo, pero ya se acabaron los turnos. Es que aunque el Espíritu Santo le haya puesto, ya los turnos terminaron, y eso lo vamos a hablar más adelante. No me voy a enfatizar porque eso es el siguiente estudio. Entonces dice: al que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, porque dice el Señor. Entonces hay una palabra para alguien o para toda la iglesia. Por eso es necesario congregarse, porque mucha gente dice: pues yo en mi casa lo busco. Fíjense, primero ahí va la desobediencia, y recuérdense que la desobediencia es rebeldía, y la rebeldía equivale a la hechicería. O sea que hay mucha gente que dice que son los perrillos, que van a estar afuera, que no van a estar dentro de la Nueva Jerusalén. Hay salvación, pero no hay lugar especial. Sí, y eso poco a poco lo vamos a ir estudiando más adelante. Entonces, ¿por qué? Porque va a decir: yo nunca fui hechicero, pero fue una persona rebelde, no obedecía a sus autoridades. Entonces, ese equivale a la hechicería. Y dice la palabra, continuando acá, verso 5 de 1 Corintios: así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis. Claro, en orden. Pero ¿qué pasaba en los corintios? Que había un desorden, porque Pablo decía: profeticen todos, porque tienen Espíritu Santo, ya el Espíritu los bautizó. Pero habían 2 problemas ahí. La mayoría de mujeres eran del mundo, que venían del mundo y estaban en ese cambio, en ese que el Señor los está transformando. Entonces ellas siempre interrumpían. Estaba la palabra de Dios y ellas interrumpiendo. Entonces por eso se le decía a la mujer que callara, porque la mujer, como no tenía el conocimiento de la palabra, venía y siempre estaba interrumpiendo. Entonces ahora, gracias a Dios, tenemos conocimiento de la palabra y escuchamos. Por eso es necesario, cuando un líder, un pastor, la persona que esté a cargo, escuche. Y si lo autoriza la persona, entonces pida la palabra y pregunte. En caso de reuniones, en el caso de la iglesia, pues escuche. Y por eso el día martes, y de hecho les tengo una tarea. Vamos a empezar a estudiar el libro de Jeremías, que nos deja un gran mensaje. Y el día martes
a los que van a estar conectados, ¿verdad? Y les suplico a todos que se conecten porque Dios nos ha bendecido mucho en esas oraciones. Vamos a desmenuzar, así que estudien del 1 al 3 del libro de Jeremías, y el día martes ese va a ser las preguntas y respuestas. Entonces, continúo acá. Entonces, la profecía las lenguas tienen que tener intérprete. Si usted, por ejemplo, si está orando ahí solito en sus lenguas con el Señor y se está edificando, es perfecto. Pero si usted alza la voz en lengua, tiene que haber un intérprete o usted mismo interpretar lo que el Señor le está dando. Si no, baje la voz, porque si no, no edifica. Y hay que saber dónde hacerlo. Porque si usted va y ora por cualquiera en lenguas o empieza a profetizar y esa persona no conoce de Dios, le va a tener como loco y va a tomar la palabra de Dios como algo que es un juego y no lo va a entender. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene el conocimiento. Entonces, a veces decimos, es que tengo la unción y es que esto, pero lastimosamente eso ha hecho que se haga, y es lo que quiere el enemigo, que la palabra se tome como gente loca. Porque la falta de conocimiento de los de afuera y nosotros tan espirituales hacemos confundir a las personas. Y de ahí decimos que esa persona no conoce de Dios, que se va a ir al infierno y qué sé yo. Pero esa persona no tiene el conocimiento que tú tienes. Es mejor que le digas 2 o 3 palabras que vengan de la palabra de Dios con poder y unción en tu idioma, y que esa persona hable tu idioma y se lo digas con poder de Dios, lo que dice la palabra, guiado por el Espíritu Santo, que empieces a hablar lenguas que ellos no entienden o profetizar cosas que ellos no entienden. Realmente me ha sucedido que he tenido que profetizar, pero te puedo contar con los dedos de una mano que sí me ha tocado dar palabra, pero ha sido certera de parte de Dios y el Señor ha puesto en el corazón de las personas. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Si no, mejor cae si usted no sabe cómo hacer las cosas. Veamos, profecías salmáticas. La profecía almática, como les dije, es algo que viene del alma, que estamos buscando que el pueblo, hay pastores lastimosamente que usan la palabra o la profecía para manipular al pueblo. Dice el Señor que si no haces esto o el otro, te va a pasar aquello. Y a veces hay maldiciones desde el púlpito. Conocí a unos siervos, unas personas, que el pastor les dijo que si se iban de la iglesia iban a morir sus niños, y una de sus hijas murió. Hubo gente que tenía miedo, que tuvimos que ir a orar por esas personas porque tenían el miedo sobre esos niños. Entonces, la manipulación a través de la profecía de almático se puede volver bestial, animal. Tenemos que tener ese cuidado cuando escuchemos y también cuando nos toca dar, porque a veces también el Señor nos pone algo en el corazón, pero por miedo de decir, ¿será que el Señor me lo dijo? ¿Será que será mi mente? ¿Será que será? Entonces, por eso vamos a aprender cuando el Señor nos habla. Una de las cualidades que tiene que tener la profecía es que siempre va a ser bíblica, siempre va a tener una raíz de la palabra de Dios. Y aunque la palabra sea dura, me tocó hace muchos años darle una palabra a una familia dura. Lastimosamente me tocaba esa situación, gracias a Dios ahorita no, pero era de que se arrepintieran, fíjense, se arrepintieran y se apartaran de lo que estaban haciendo, porque si no, en 3 meses el varón iba a perder su casa y su familia. Y él dijo, es imposible que pierda mi casa, gano bien, mi familia está bien. En 3 meses lo despidieron del trabajo y se separó de su esposa. ¿Por qué? Porque seguía en el mismo pecado, había pecado, ¿verdad? Entonces esa persona entendió, pero ya muy tarde, ya había perdido todo. Entonces
Pero ¿qué decía la palabra? Si te arrepientes y te humillas y vienes al Señor, esto no va a pasar. Pero si tú sigues en tu pecado, en 3 meses el Señor lo va a quitar. Entonces eso ya no es maldición, porque se está cumpliendo, pero Dios está dando salida. Cuando Dios nos da salida, Dios siempre va a dar salida. Siempre. Por muy difícil. ¿Saben cuándo ya no va a dar salida? Cuando la persona ya le habló Dios 1, 2, 3, quizás hasta 5 y 10 veces, y la persona sigue en su necedad. Entonces si ya viene la profecía dura y esta vez viene corte o ya no es salida. Y aún así, yo pienso que a pesar de que ya venga corte, si esa persona ahí se humilla y le dice, Señor, perdóname, Dios le perdona, porque Ezequías ya venía ya su corte, pero él dijo, no, papá, perdóname, y el Señor le dio esa oportunidad. Entonces veamos Jeremías 28:1, que es una profecía en el alma. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5.º mes, de Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y delante del pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranta el yugo del rey de Babilonia dentro de 2 años. Quebranté el yugo del rey de Babilonia dentro de 2 años. Haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó este lugar para llevarlos a Babilonia. Verso 4. Y yo haré volver a este lugar en Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Aquí el profeta está mintiendo, pero ¿qué es lo que le hace mentir a él? Porque él quiere quedar bien con el rey. Y él cree que en 2 años las cosas se van a calmar. Pero ¿cómo entendemos que esa palabra no es verdad? Porque ya había habido una profecía antes. Ya hay una palabra que dice ¿cuántos años irán cautivos? 70 años. Entonces ahora él de 70 lo reduce a 2. Entonces, ¿qué pasó? ¿Será que el pueblo se arrepintió? No, el pueblo seguía pecando, el pueblo seguía con ídolos a escondidas. A escondidas tenían ídolos, a escondidas dice que los niños juntaban la leña y las mujeres hacían las tortas para la reina del cielo, que vamos a aprender más adelante y que también nos ha compartido el pastor. Pero entonces, ¿cómo es posible que habiendo pecado 2 años se iba a quitar todo lo que Dios dijo? Porque mi pueblo no se arrepiente. Y el Señor rogándoles, si ustedes se arrepienten, yo los perdono. Si ustedes vienen a mí, yo los perdono. Pero ellos iban en pos de dioses, a Baales. Ponían a sus hijos, presentaban a sus hijos para demonios, ataban a sus generaciones. El Señor hay un momento que les dice a los hijos de esta gente, ustedes son peor que sus padres. Sus padres hicieron barbaridades, pero ustedes son peor, porque la maldad y la iniquidad había crecido tanto. Y ahora este profeta dice que todo se va a terminar. Y a veces eso es lo que pasa, la gente quiere quedar bien. A veces creemos que Dios siempre habla bonito, de besito, y no es así. Dios a veces nos habla fuerte, porque el amor no es solo, dice, hasta la palabra dice que es mejor el regaño, ¿verdad? Amén. De un amigo que el beso de un enemigo. Amén. Vemos un Judas. Es mejor, porque el amigo te va a regañar porque te ama. Pero cuando solo quieres besos y abrazos, eso está mal. Porque si tú te equivocas, ¿y quién te va a decir estás mal? Pero la gente, los seres humanos,
solo queremos que nos digan cosas bonitas. Y cuando nos dicen algo malo, no nos gusta. Y creemos que Dios siempre habla dulce. Y sí habla dulce. Y sí es amoroso. Y sí es paciente. Pero hay momentos que sí, Él lo enojamos. Y es necesario que nos confronte. A veces es necesario que confrontemos a la esposa, al esposo, a los hijos. Pero a veces para llevar la paz nos quedamos callados y no ayudamos, porque solo apaciguamos el momento, pero al final sabe la fiera, sabe el lodo y el lobo que está ahí escondido en nuestras casas. Entonces dice la palabra, continuemos aquí en el verso. Así habló Jehová en los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dice, así habló Jehová en los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver del lugar los utensilios de la casa de Jehová, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y tomó ese lugar para llevarlos a Babilonia, y yo los haré volver a este lugar. Y Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados que entraron a Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Y Jeremías por eso lloraba, a él le dolía porque el pueblo no se arrepentía, y se puso un yugo de madera. Pero miren, el profeta Ananías, que estaba mintiendo, significa Dios muestra su favor, porque Dios estaba tratando de ayudarlos. Es que Dios siempre nos quiere ayudar, siempre nos quiere rescatar. Amén. Pero la necedad del hombre, la dureza del corazón, porque eso es, porque hay divorcios por la dureza del corazón. Porque ¿quién tiene la razón? Los dos quieren tener la razón. Simplemente si los dos se doblegaran delante de Dios, pues sería diferente. Ver, Señor, yo me equivoco en esto, y la otra persona y yo en aquello, y juntos podrían llegar a un acuerdo. Azur, al que ayuda. Pero Gabaón, de la ciudad de donde venía el profeta, significa ciudad de colina, pero también significa engaño, porque los gabaonitas engañaron a José para que jurara por su Dios que no los destruyera. Para Josué, perdón. Entonces ellos tenían engaño, y de ahí venía el profeta Ananías, el que estaba profetizando. A veces somos creados, o sea, crecimos en una familia de engaño y de mentiras. Entonces llegamos a la iglesia y todavía traemos esas cualidades de engañar y de mentir. La palabra de Dios nos enseña que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Por qué tanta gente sigue a pastores que hablan fábulas? Porque les prometen que van a ser sanados, que van a ser libres, y ahí va la gente y pasa 20 años con la misma historia. Pero es que aquí no hay de promesas que el hombre te va a hacer libre. El que te va a hacer libre es Cristo, es la palabra de Dios, es tu lealtad al Señor. No hay hombre que te pueda hacer libre, porque somos barro. ¿Qué otros te van a ayudar? El único que te va a ayudar es Cristo. Juntos vamos a orar unos por otros. Pero a los seres humanos nos gusta las fábulas, nos gusta que nos endulcen el oído, y por eso dice: incircuncídense los oídos, para que ustedes puedan entender la palabra de Dios y no poner la mirada en el hombre. Como les hablé la semana pasada, es importante el respeto a las autoridades, pero igual la autoridad, Dios le va a pedir cuentas si ora por ti, si te enseña la palabra y si realmente busca al Señor para poder llevarte a ti espiritualmente como oveja. Pero realmente a ti te va a pedir cuentas de tu lealtad al Señor. Amén. De tu sinceridad, de lo que tú haces para Dios. Entonces así vemos que dice la palabra, continuamos en el verso 5. Entonces respondió el profeta Jeremías
Ananías delante de los sacerdotes, delante de todos el pueblo que estaba en la casa de Jehová, y dijo: profeta, las palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y los transportados han de ser devueltos a Babilonia, a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Verso 8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción, pestilencia en la tierra y grandes reinos. Entonces, ¿qué iba a haber? Pestilencia. ¿Por qué? Porque el pueblo ya llevaba años que no se arrepentían, años que venían pecando, llevaban años que venían haciendo idolatría, presentando a sus hijos a la reina del cielo, haciendo tortas a esta entidad femenina, y estos no se arrepentían cuando Dios los libertó de la cautividad. A veces tenemos cosas escondidas dentro de nuestro corazón y el Señor escudriña el corazón del hombre. Amén. Entonces el profeta Ananías, en el verso 10, quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Le dijo: ahora te quito este yugo, porque él se puso un yugo porque era el yugo que iba a llevar el pueblo, pero era un yugo de madera. Verso 11. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. O sea, le quita el yugo a Jeremías y él se levanta y sigue su camino. Verso 12. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla Ananías diciendo: así ha dicho Jehová. Y ahí sí está hablando Jehová. Fíjense, Ananías está diciendo que todo va a estar bien, que se esperen 2 años. Y esa gente, en lugar de decir 2 años, pero quizás si ahorita nos portamos bien y hacemos las cosas bien, no van a pasar 2 años, pero 2 años no es nada, sigamos en nuestras andadas. Hay gente que dice, yo le he escuchado, que dice: pero en el último momento me voy a arrepentir. O sea, ¿qué mente de esa persona? Cuando no va a haber oportunidad en ese momento, porque tuvo la oportunidad. Los que tienen la oportunidad de arrepentirse en el último momento son gente que realmente no tuvieron en la vida, como el ladrón que ahí estaba. Pero el otro de la izquierda no se salvó. ¿Y qué tal si es de la izquierda? Y dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre su cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de servirles. Aún también le he dado las bestias del campo. Ahora ya no va a ser de madera, ahora va a ser de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro es duro, difícil. Le fue fácil al profeta Ananías romper el de madera, pero el de hierro, ¿cómo lo va a romper? Tenían uno de madera, pero Dios quitó el de madera por la mentira del profeta. ¿Y saben qué? No solo el profeta, sino el pueblo que le creyó. Porque es fácil seguir lo malo, pero no lo bueno. Y ahora que está hablando Jehová de verdad, nadie quiere escuchar, porque no les conviene. Porque ahora no son 2 años, ahora son 70 años. ¿Por qué? Por su rebeldía. Y el mismo año murió Ananías en el mes 7. Entonces dice en el verso 16: por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Habló contra Dios. Por eso es malo que nosotros estemos sobándole el lomo con mentiras a las personas. Porque entonces viene, ¿por qué? Porque él quería quedar bien. Primero él quería un lugar. Estaba buscando, si este sale bien, si este rey sale bien, ya tengo mi lugar seguro con el rey. Segundo, voy a ganar buen billete. Tercero, voy a tener el aplauso de las personas. Y cuarto,
voy a tener autoridad y la gente me va a creer. Él nunca se fijó lo malo que podía causar. Él buscó. Pero ¿saben por qué la gente también sufrió? Porque escuchó a un hombre que estaba hablando mentiras. No solo el profeta, sino también las personas por seguir a alguien que no realmente tenía el temor de Dios. Si él se hubiera juntado a Jeremías y le hubiera dicho, ¿saben qué, pueblo? Ayudemos. Es cierto lo que Jeremías, arrepintámonos, apartámonos del mal. Pero no, él pensó, y a la gente le gustó. Le gustó. Este hombre habla bonito. Este hombre nos gusta lo que dice. Tiene buena casaca, le dicen en mi país. No sé en el suyo cómo le digan. Pero buena verba. Y es que tenemos que tener cuidado. Todo tiene que ser conforme a la palabra. Porque ¿de qué sirve que yo le diga a mi hermanito cómo se porta usted de bien? Y yo sé que usted está pecando. Entonces, ¿qué tendría que decirle? Hermano, arrepiéntase. Apártese, porque Jesús le ama, pero también es juego consumidor. Y entonces, sigamos aquí. En el Jeremías 25:1 dice su palabra. Esta es la palabra que vino de Jeremías con relación a todo el pueblo de Judá. La recibió en el año 4 del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, rey de Babilonia. O sea, ya lo leímos, perdón, es 1 Corintios 14. Dice, por cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretar, volviendo a las lenguas. Entonces vemos que no podemos escuchar cualquier profecía. Por eso dice escudriñad. Aun si un ángel se les apareciera. Miren lo que pasó con X religión. Se le apareció un ángel a X persona y hasta el día de hoy hay una secta de eso. Y ahí están las personas. Y lo han creído y lo han seguido. ¿Por qué? Porque no hay identidad. Y no hay oración y no hay un oído circuncidado. ¿Cuántos años pasaron y esta religión se ha mantenido? ¿Por qué? Porque apareció un disque ángel con unas escrituras aparte de la Biblia. Cuando la palabra dice que si alguien te apareciera con otras cosas, no le creáis. Pero es fácil engañar al hombre y Satanás lo sabe. Y usa a la gente que está débil, a la gente almática, a la gente que siempre o se siente triste, o se siente enferma, o se siente con ganas de tener un lugar, o tiene orgullo en su corazón. Y como todo el mundo tenemos necesidad de oír algo bonito, porque primero el enemigo te ataca, te empieza a decir cosas malas y te hace sentir triste. Y luego usa a otra persona para decirte cosas bonitas. Entonces, por eso la palabra que te va a dar alguien tiene que ser de la Biblia. Amén. Tiene que tener inspiración bíblica. Si no, pues no la escuches. Obviamente, pues como hermanos, no te voy a decir, mira, te va a ir mal. ¿Por qué te voy a decir eso? Dios te bendiga, en el nombre de Jesús te va a ir bien, pero pórtate bien para que Dios bendiga tu vida. Amén. ¿Verdad? Entonces, en Jeremías creo que está 25:5 dice, ellos los exhortaban, dejaban su mal camino y sus malas acciones. Así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarles. No me ofendan con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. ¿Qué dice? No hagan ídolos. Pero ídolos también de madera, de metal, de hierro, de bronce. A veces tenemos ídolos en el corazón. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Porque si es la esposa, te va a dar dolor de cabeza. Si es el esposo, te va a dar dolor de cabeza. Si son los hijos, te va a dar dolor. Pero si es Cristo Jesús, sí,
si los pastores, eso nunca pasa, pero un ejemplo, son tus ídolos, te vamos a decepcionar, porque somos de barro igual que tú. A veces te voy a caer bien y otras te voy a caer mal. Pero Cristo Jesús siempre te va a caer bien, porque Él es perfecto. Él siempre, nunca se va a equivocar. Yo me puedo equivocar, pero Cristo Jesús no. Entonces, ¿quién está en primer lugar? ¿Y qué dice la palabra? Para que habiten en la tierra prometida. Es que no es solo voy a entrar y ya, soy salvo, pasa adelante. No, dice para que habiten en la tierra prometida, que el Señor les ha dado a sus antepasados. No vayan tras otros dioses. No tengan a nada delante. Por eso es que a mí me gusta esa alabanza que dice, no es por necesidad, no es por salud, no es porque yo quiero algo. No venimos a la iglesia para buscar un favor de Dios. Él ya nos dio su favor en la cruz del Calvario. Es para que podamos terminar la carrera con su palabra, poder llenarnos de Dios y seguir adelante. Pero obviamente Dios va a conceder los anhelos de nuestro corazón si están en su propósito. Pero si estamos pecando, el Señor no va a cumplir el propósito, porque tú te estás saliendo del propósito de Dios. Si hay pecado, las promesas no van a llegar. Es que es un pecadito. No, eso mancha tus vestiduras. Si tienes un vestido blanco de novia, te vas a casar y le cae una pringa de café, tú te vas a sentir con esa pringa. Si tienes una blusa que te gusta y tienes una reunión y te cae una pizquita de chocolate, ay, ¿cómo me la quito? Ese pequeño pecado va a hacer que estés mal delante de los ojos de Dios. Entonces dice, no vayan, ya voy terminando, tras otros dioses para servirles y adorarles. No me ofendan con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia, ¿qué? Desgracia. Para la desgracia de las personas es tener ídolos. Entonces dice la palabra, sigamos en Corintios para ya terminar, en el verso 15 al 18, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque no podemos solo, hay personas que cantan en lenguas y es guiado por el espíritu. Pero también tiene que cantar con entendimiento. Tiene que orar en lenguas para que se edifique su espíritu. Pero también tiene que hablar en oración para que también se haya entendimiento. Porque a veces se edifica el espíritu. Si usted empieza a orar en lenguas, su espíritu yo he estado orando en lenguas momentos y yo me siento en otro, como que traspasé los cielos. Pero también es necesario el entendimiento para la mente. Porque si usted solo habla lenguas y no habla al Señor con entendimiento, su mente no se va a llenar. Y luego si le toca ministrar, también las personas tienen que entender lo que usted está diciendo, lo que Dios le está dando. Entonces dice la palabra acá, en el verso 16, porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Por eso es necesario que cuando vayamos a orar a algún lugar, ustedes nunca se los he visto, pero sí a mucha gente que conocí, siempre que va a un lugar, va a orar en lenguas. Y la otra persona se queda como, ¿qué está hablando? ¿Será esto de Dios o no será de Dios? ¿Qué hago? ¿Me quito o sigo aquí? ¿O qué hago?
Entonces es necesario, si te invitan, esto es un estudio para que tú entiendas, ¿verdad? Y que puedas ayudar a otros que no saben, que no solo vas a orar por alguien, no vas a empezar a hablar en lenguas porque esa persona no lo entiende y lo dice su palabra. ¿Cómo te va a decir amén? Sí, hermana, sí, hermano, amén, gloria a Dios, si solo tú estás ahí llenándote y todo, y la otra persona, ¿qué dijo? ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Porque, verso 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, tú te estás edificando, pero la otra persona no. Entonces, una de las muestras que eres bautizado es el don de lenguas. Cuando termine esta enseñanza de las profecías, porque es una primera parte, porque es muy extenso, y ya voy aterrizando, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Fíjense, Pablo como dijo, yo hablo lenguas, más que todos ustedes. O sea, estaba diciendo, si algo me puedo gloriar yo es de que sirvo y amo a Dios. Eso decía Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Quiero que te quede este pasaje. Pero en la iglesia, Pablo decía, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, porque a veces hasta para predicar, hermanos, predicamos y empezamos a repetir una y otra y mareamos a la gente, no edificamos. Tenemos que ir al grano, ser concisos y dar esas palabras que necesita el pueblo. Por eso es necesario que aprendamos. La misma palabra nos enseña. Entonces, con esto voy terminando. Entonces, cuando demos palabra, también vamos a hablar acerca de los sueños, de revelaciones. Muchos tuvieron revelaciones, cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios. Pero hasta aquí llego en este momento. El tema se llama el profeta y la profecía. Si todos los que profetizan son profetas, no. No porque usted profetice es profeta. No porque usted enseña es maestro. No porque usted predique es predicador. Y eso lo vamos a ir estudiando. Por eso es necesario que entendamos la palabra de Dios y que seamos edificados. La palabra nos enseña cómo desarrollar nuestros dones. La palabra nos enseña cómo llegar, porque Dios te quiere usar. Pero antes de usarte, te va a enseñar. El Señor estuvo 3 años con los discípulos enseñándolos. ¿Y luego qué? Los envió. Y entonces ya como apóstoles. Por eso es necesario que escuchemos, que obedezcamos y que entendamos a través de la oración. Entonces vamos a orar en esta hora. Espero sea de bendición. Para mí es una bendición la palabra de Dios que nos enseña, nos confronta. Muchas veces en el ratito nos molesta, pero al ratito como a Jeremías, ahí va ya sin el yugo y dice, a ver Jeremías, detente, esta palabra sí es mía, ahora tendrás ese pueblo un yugo de hierro. Pero en el nombre de Jesús, todo yugo que haya sido puesto ancestralmente en nuestra vida, hoy lo vamos a entregar al Señor, para que seamos vasos útiles en las manos de Dios. Pero para eso tenemos que ser humildes. Es difícil ser humilde, pero es lo primero que pide el Señor. ¿Quién quiere ser grande en el reino? Que sirva, dice el Señor. El pequeño será el grande y el grande será el pequeño. Pablo era Saulo. Saulo significa grande y le deja de ser Saulo y le pone Pablo, el pequeño. ¿Quiere ser grande en el reino de Dios? Todos querían, los discípulos. Decían, yo Señor, yo voy a ser el grande. Pero el Señor dijo, el que sea pequeño, yo lo haré grande, el que sirva.
Para tú ser grande en el reino, tienes que servir con amor, con humildad y quitarte. Deja que el Señor quite. Me fue difícil y me ha sido difícil. A usted quizá no, pero a mí sí. Vamos a orar. Quedamos despedidos de la transmisión. Gracias, Padre, en esta hora. Venimos, Señor.